esta tercera y última parte del tema sobre el nombre, y le puse así como una interrogante para preguntar referente al nombre de nuestro Mesías. Ya hemos estado hablando mucho de Yahweh, y ya dijimos ese nombre, de ese mismo nombre sale el nombre de nuestro Mesías que vamos a ver el día de hoy. Y la pregunta es si el nombre de nuestro Salvador es Jesús, Yeshua o Yehoshua. Así es de que se habla de varios nombres y nosotros creo que ya sabemos cuál es el verdadero: Jesús, Yeshua o Yehoshua. ¿Y por qué es importante conocer el verdadero nombre de nuestro Mesías? Bueno, pues simplemente porque en ese solo nombre hay salvación. Y aquí yo puse abajo el versículo de Mateo 1:21 en la Biblia Kadosh, en la Biblia israelita Kadosh, Nazerita, mejor dicho. Dice así: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yehoshua. Entre paréntesis significa Yahweh salva, aunque ya sabemos que la pronunciación todavía está pues estudiándose, pero sabemos que es el origen del tetragramatón, ¿verdad? YHWH en español, y en hebreo es, ¿se acuerdan? Yud Het Vav Het. Y dice: ella dará a luz. Este fue el anuncio que le dio el ángel Gabriel a Miriam. Ella dará a luz un hijo, bueno, más bien dicho a Joseph, respecto al embarazo de Miriam. Le dijo: ella dará a luz un hijo y tú le llamarás Yehoshua, que se traduce en hebreo como Yahweh salva, porque Yoshia es ya conjugado el verbo salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted puede ver cómo la palabra Yehoshua, o ya compactada sería Yeshua, lo vamos a ver ahorita, tiene mucho parecido con Yoshia. Y es que en hebreo hay una perfecta semejanza con muchas palabras que ya traducidas pierden el sentido. Es que vamos a hablar de esto: Jesús, Yeshua o Yehoshua. Mire, quiero que vaya conmigo. Aquí primeramente vuelvo a reiterar que la revelación del nombre, no solo de Yahweh, el tetragramatón, como le llamamos, y todo el proceso que ha tenido hasta el día de hoy que se está revelando, sino también la revelación del nombre de Yeshua, se puede considerar como una de las revelaciones más grandiosas que hasta el día de hoy hemos conocido, sobre todo a partir del conocimiento de las raíces hebreas de nuestra fe. Para aquellos que piensan que esto se trata de judaizar, quiero decirles que no. De hecho, la palabra judaizar ni siquiera viene en la Biblia. En la Biblia habla de un grupo, ¿verdad?, de los judaizantes. Era un grupo dentro del judaísmo del primer siglo, de la época de Yeshua. Ellos sí consideraban que si no cumplías con todos los rituales de los fariseos de la época, la ley oral, no era salvo. Y ellos imponían, ¿verdad?, esas tradiciones de hombres. No tenía que ver con la ley escrita, la ley de Moisés, sino sus propias tradiciones rabínicas, lo que se llama la ley oral, y ellos sí se les llamaban judaizantes. Nosotros no tratamos hoy de imponer tradiciones ni costumbres judías que no tengan que ver con la escritura. Estamos volviendo a la Biblia, no a otra tradición. ¿Qué nos ganaríamos con salir de la tradición de Roma, de todo lo que el catolicismo trajo y paganizó la fe original de los apóstoles y de Yeshua, para ahora volvernos a llenar de otras tradiciones de los judíos modernos? No es nuestra intención judaizar, nuestra intención es ir a la escritura, de regreso a las raíces hebreas de nuestra fe, que es, por cierto, el nombre que le pusimos al canal de YouTube. Ahora, quiero aquí señalar que el nombre, hemos hablado mucho del nombre, y alguien dirá: pues es que nombres son nombres, y en cada idioma usted le llama como puede. Pero no, hermanos, el nombre en la cultura semita, de donde viene el pueblo de Israel, no se utiliza como una etiqueta, simplemente como ponerle ahí algo para identificarlo, no.
En nuestra cultura es cierto que los nombres se escogen de acuerdo a lo bonito que se oyen, a la sonoridad. A veces en la moda, mucha gente cuando tiene un hijo se pone a buscar en los diarios, a ver los nombres más bonitos, más elegantes, que suenen bonito. Y tampoco tenía que ver con el gusto de los padres, sino el nombre en la cultura semita siempre expresaba o determinaba una característica de la persona que iba a llevar el nombre, de su futuro, de su destino o de su misión en la vida. Por eso acuérdense que cuando también se dice la escritura que cuando le preguntaron a Zacarías, ¿se acuerdan? Zacarías, el padre de Juan el Bautista, de Johanán. Ben-Sejarías es como es el nombre en hebreo, Johanán Ben-Sejaría, que se traduce como Juan, hijo de Zacarías. Cuando le fueron a preguntar, cuando tuvo el hijo, le dijeron, ¿cómo quieres que le ponga? Todos pensaban, como era el único hijo que tuvieron en su vejez, iba a decir, pues Zacarías. Como a mí, ¿verdad? Cuando me preguntó mi esposa, ¿cómo le vamos a llamar? Pues, ¿cómo le llamamos? Es como el papá. Y dice que fue ahí cuando Zacarías le dieron para escribir, porque acuérdense que estuvo sordo y mudo, porque cuando se le reveló el ángel, estando ministrando en el templo, para decirle que iba a tener su esposa un hijo, que ya era una mujer que ya no tenía la costumbre de las mujeres, ya no podía embarazarse. Y el ángel le había dicho, le vas a poner Johanán, Juan. Entonces ahí cuando era su único hijo, pero seguro le quieres poner Zacarías, ¿no? Y ya le arrimaron para que escribiera, y en eso el Señor le devolvió el habla, y dijo, se llamará como el ángel dijo, Johanán, Juan, que obviamente tiene su significado. Entonces, en la cultura hebrea, hermanos, los nombres no se escogían viendo el calendario, aunque tampoco hoy, ¿verdad? Porque eso eran otras épocas. Y había nombres, pues obviamente que los santos del catolicismo, como les llamaban, ponían nombres muy raros. Crisóstomo y, bueno, cada nombre, ¿verdad? Que, bueno, hoy no son de moda, a lo mejor los abuelos, los bisabuelos tenían nombres así, y era normal, pero hoy en día la gente utiliza los nombres de moda, los nombres de artistas, los nombres que más le gustan a los padres. Pero en la cultura hebrea no, en la cultura hebrea tenía que tener un significado que fuera a la par de las características de la persona, de su futuro, y sobre todo que fuera revelado en este caso. Ahora, fíjense, dentro de esto mismo la importancia de los nombres. Yahweh, como ya lo hemos venido diciendo, está tan interesado en el nombre de sus elegidos, de sus hijos, de su pueblo, que incluso los llegó a cambiar, ¿sí? Para expresar su voluntad como un acto profético sobre ellos. Y aquí solo para darle un ejemplo, ¿por qué son tan importantes los nombres? Y por eso es que así cambió el nombre de nuestro padre Abraham. Originalmente era así, Abraham, que significa Padre Supremo, Padre Enaltecido. Y le dijo, a partir de hoy serás Abraham. ¿Qué significa Abraham? Padre de muchas gentes, padre de multitudes. O sea, cuando se lo llevó allá afuera del campamento y le dijo, sal de esta tierra y de la casa de tu padre, el lugar que yo te voy a llevar y voy a hacer de ti una gran simiente. Y para demostrárselo, le dijo, te voy a cambiar el nombre y ahora vas a ser llamado Padre de multitudes. Y aunque Abraham duró 25 años para tener la promesa del hijo que el Señor le había dado, el Señor le anticipó cambiándole el nombre. ¿Amén? ¿Y acaso no es Abraham padre de multitudes? Se lo cumplió. Ahora también le cambió el nombre a nuestro padre Jacob, que significa el que se apoya en otro, algunos también se le traducen como el suplantador, y le puso por nombre Israel. Es el que lucha y prevalece con Dios. Que lucha con Dios y prevalece. De tal manera que ahí está. Para el Señor es importante los nombres, el significado. Por eso para aquellos que dicen lo mismo es Yeshua o Jesús, nos damos cuenta que en la Biblia hay todo un trasfondo teológico de la importancia que tienen los nombres.
Amén. Ojalá que usted sepa cuál es el significado de su nombre, ¿lo sabe? Porque todos tienen un significado y la mayoría, si es un nombre bíblico, pues va a tener que ver con algo revelado en la Escritura. Ahora bien, miren, si ese interés por el nombre lo tuvo el Señor por sus elegidos, o sea, por los profetas, por los hombres a quien Él llamó a lo largo de la historia, la pregunta es, ¿cómo no iba a ocuparse del nombre de su Hijo? ¿Cómo no iba a ser importante? Si pudo escoger el nombre de ciertos personajes, ¿cómo no lo iba a hacer especialmente con su Hijo, el Salvador del mundo? Por eso es que Mateo nos indica que cuando le envió el ángel a Joseph, acuérdense que él ya estaba comprometido con Miriam y de repente que salió embarazada, pues la costumbre era, pues, si la delataba, la ley la condenaba a muerte. Pero como la quería tanto, la quiso dejar ocultamente y fue ahí donde el ángel apareció. Y le explica, ¿no? No solo la situación del embarazo, que fue un acto divino de aquella mujer que ya estaba comprometida con él, sino para indicarle cuál era el nombre que debía ponerle a aquel santo ser que nacería y que sería llamado el Mesías de Israel. Entonces, el pasaje que ya lo conocemos, sabemos lo que dice la Escritura. Entonces aquí vemos cómo pues el Señor le dio importancia al nombre de su Hijo. Ahora, ya lo habíamos dicho anteriormente, ahí está el pasaje, ella dará a luz un hijo, lo llamará Yeshua, salvación, porque Yochía, que significa Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ahí está la correspondencia, Yeshua significa salvación. ¿Y por qué salvación? Porque ¿cuál era la misión de Yeshua? Pues Él iba a salvar al pueblo de Israel de sus pecados. Entonces, el nombre correspondía a la misión que iba a recibir. Y ahí abajo ya lo hemos puesto en hebreo, porque sabemos que el problema al día de hoy es que la gente no tiene acceso al idioma original en que fue escrita la Biblia. Y después de tantas traducciones a tantos idiomas se fue diluyendo y perdiendo el sentido original. Y ahí tenemos abajo Yeshua. Fíjense cuántas letras son el nombre de Yeshua. Aunque no las entienda, son 4. Si las logra ver, tienen puntitos que son las vocales, pero la parte del cuerpo principal son las consonantes. 4 letras en hebreo, pero traducido en español es Yeshua, que son 6 letras. Ahora, Yeshua es la forma corta del nombre Yehoshua. Y Yehoshua son 5 letras hebreas, ¿les cuenta? ¿Sí las alcanza a ver? Yeshua son 4 letras hebreas, Yehoshua son 5 consonantes. ¿Sí las alcanza a ver? Y Yehoshua significa Yahweh salva, o más, otros lo han traducido como Jehová o Jehová salva, lo cual significa que ahí está incluido el tetragramatón, o sea, el nombre revelado en el Antiguo Testamento para el Padre, Jehová o Yahweh, como se le quiera llamar, o simplemente Yud-Het-Vav-He, está incluido en el nombre. Yehoshua es Jehová salva, y Yeshua es como que el nombre contraído. ¿Sí me explico? El nombre corto. Es el mismo. Entonces, el nombre Yeshua significa salvación. Amén. Significa salvación. Y también se puede encontrar la forma Yehoshua, que es lo que estamos viendo aquí, que en el Antiguo Testamento generalmente se le traduce como Josué. Usted dirá, ¿quién fue Josué? ¿Se acuerdan? Pues aquel personaje que liberó al pueblo de Israel. Y Josué es un personaje que se reveló como un personaje profético que anunciaría el advenimiento de Yeshua, o sea, hay una correspondencia. Acuérdense que él fue el que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y tiene una correspondencia Josué con la obra que Yeshua iba a hacer también por su pueblo. Entonces, en el español, Yehoshua, o algunos también lo traducen como Yahshua,
lo relacionan con Josué. Con Josué ahorita lo vamos a ver y tiene mucho parecido con Yeshua, que significa salvación. Ahora, la pregunta aquí es, ¿el nombre revelado fue Jesús? ¿Fue el nombre que Yahweh le mandó poner al Mesías? Pues de ninguna manera. En primer lugar, porque en el pacto con Israel y en la revelación de la Escritura, pues la Escritura no fue escrita en español, no fue escrita en español sino en hebreo, entonces el nombre era hebreo. ¿Y qué quiere decir Jesús? Bueno, eso ya es un nombre en español, y si lo vemos en español nos vamos a dar cuenta que no explica ni el sentido del nombre original en hebreo, ni tampoco tiene una relación con el propósito y la misión de este personaje que hoy le llaman Jesús. Nosotros lo conocemos por Yeshua. Porque ¿qué relación hay en la palabra Jesús en español con la frase que está ahí subrayada en amarillo? Salvar al pueblo de su pecado. Salvar al pueblo de sus pecados. Jesús, salvar, pues no tiene correspondencia. No hay una relación, al menos con las palabras. Ahora, esto nos lleva a pensar y a revisar cómo fue que llegó el nombre de Yeshua a convertirse en Jesús. Ese es el asunto, ¿verdad? Que está en debate y que la gente dice, bueno, pues es que todos nosotros lo conocimos como Jesús. Levante la mano quien fue enseñado por primera vez por sus padres de niño, en las historias que nos contaban, aún si no eran creyentes, pues siempre lo conocimos por Jesús. Jesucristo. Así de que crecimos así, hermanos. Y ahora nos vamos dando cuenta, pues que Jesús, pues no era mexicano, no era latino, era hebreo y como tal tenía un nombre hebreo. Entonces, y su nombre exactamente corresponde al motivo por el cual fue enviado, a salvar al pueblo de sus pecados. Entonces hay que empezar a compenetrarnos en esto, aunque alguien diga, hermano, no lo haga tan difícil, hombre, pues si tenemos todas las Biblias traducidas, así sigamos. ¿Para qué necesitamos conocer el hebreo, esos idiomas y más? Pues volver a aprender, imagínense, es complicado. Y la gente, para no meterse en problemas por comodidad, así les seguimos diciendo, Jesús. Al fin de cuentas todo el mundo nos entendemos. Y le quitan relevancia a este tema. Pero hoy quiero señalar por qué es importante el nombre, y sobre todo en el lenguaje original. Ahora, fíjense bien, algo que ya expliqué en el tema pasado, pero solo para repasarlo. Vamos a encontrar en la Biblia errores de transliteración y algunos de traducción de algunos nombres. Y muchos de ellos no fueron errores hechos a propósito, simplemente cómo usted convierte un idioma como el hebreo a un idioma como el griego, y después del griego al latín, y del latín termina en español. Imagínense, todo lo que ese proceso representó no fue fácil. Y sobre todo porque son idiomas muy diferentes. Ya lo explicamos, el hebreo, para empezar, representa un idioma de un género muy distinto a las llamadas lenguas romances, de donde viene el español. O sea, el español y el hebreo no tienen mucha similitud, son dos idiomas muy diferentes. Recuérdense, cuando el Señor confundió las lenguas en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Hasta el momento de la Torre de Babel todos hablaban el mismo idioma y conocían el nombre de Dios y cómo llamarlo, pero en cuanto se confundió los idiomas, unos salieron hablando para un lado y otros para otro, y de ahí vienen todas las familias de idiomas en el mundo, pero algunos cada vez son más diferentes a otros. Ahora, incluso en los signos, vea las letras en hebreo, y si usted no ha estudiado lo básico no va a entender nada, porque no se parecen en nada al español. Todavía del griego al español hay poquito más de similitud. Por ejemplo, vea, la palabra griega que ahí aparece primero, así en griego, es Yesous, así se pronuncia, Yesous. Por ejemplo, habrá una letra, la segunda letra aparece como una N, ¿se fijan? Pero con una patita más larga. ¿Qué otra se parece? La O es la letra Omicron, de hecho, y se pronuncia como O. Y no aparece una como una U, ¿verdad? Se fijan que tiene más parecido el griego que el español. Y finalmente la última parece una S.
y de hecho es la letra sigma. Entonces, entre griego y español hay poquito más de similitud en cuanto a los caracteres de las letras. Sería bueno que nos interesáramos en conocer más estos idiomas que están accesibles, que no es tan complicado. Me tocó algunos años, primero en el seminario, aprender griego, fui maestro de griego, tuve cursos de hebreo también. El hebreo lo he ido olvidando porque pues con el tiempo si no se practica, pero no es complicado, hermanos, no es nada del otro mundo, así de que sobre todo los jóvenes pueden aprender. Ahora vean, la palabra griega Jesús, como se pronuncia, solo es un intento, fíjese bien, de transliterar el nombre original hebreo. ¿Sí entendemos la diferencia que hay entre una traducción y una transliteración? Transliterar es agarrar un nombre y decirle, a ver, esta es equivale a una S, esta equivale en el otro idioma a una O, esta letra en este idioma equivale a una A. Usted va nada más poniendo el equivalente de la letra en el otro idioma, eso se llama transliterar. O sea, letra tras letra, usted le va poniendo el equivalente, ¿sí me explico? Y traducir no, traducir es encontrar el significado original de esa palabra en el otro idioma. Y eso también es muy complicado. O sea, esto no es fácil, ¿eh? Alguien dirá, bueno, el trabajo de los traductores, de agarrar una Biblia en el idioma hebreo y pasarla al español, pues qué fácil, ¿no? No es fácil. Porque muchas palabras para empezar de un idioma a otra cambian. Es más, algunas ni existen. Y de repente los traductores dirán, pues ¿qué nombre le ponemos a esto? Si en español no hay una palabra equivalente. ¿Se fijan? Es complicado. Entonces vean, ahí tenemos de nuevo el nombre hebreo Yeshua, 4 letras en hebreo. Ahora fíjense, ya lo había explicado la otra vez, en griego, que fue el primer intento de traducir del hebreo al griego, porque aunque el día de hoy creíamos, y yo eso por muchos años lo pensé, cuando daba clases de griego, en el seminario siempre decíamos pues que el Nuevo Testamento fue escrito totalmente en griego, porque era el idioma del primer siglo. O sea, Yeshua como judío hablaba hebreo, pero la mayoría que querían tener una actividad comercial en el Imperio Romano tenían que aprender a hablar también otros idiomas, como el griego era el idioma, como que sería hoy el inglés, ¿verdad? Si usted se va a ciertos países a viajar y solo hablando español, puede que en algunos países no vaya a saber qué hacer. Pero si habla además inglés, tiene ventaja porque el inglés también es un idioma universal. Entonces, así era en el primer siglo. Usted hablaba su lengua materna, como en el caso de Yeshua y sus discípulos era el hebreo. Aunque algunos mencionan, ¿verdad?, que ya después del cautiverio se convirtió en un arameo, que era como una variante del hebreo original. Bien, y además hablaban griego porque era el idioma comercial. Y si además quería usted platicar con los romanos hablaban latín. ¿Por qué cree que el letrero en la cruz, en el madero, fue 3 idiomas? ¿Y cuáles fueron? Hebreo, griego y latín. ¿Por qué no estaba el español? Porque no se hablaba en aquel tiempo, en aquel lugar. Entonces, vean ahí Yeshua, 4 letras en hebreo, en griego, para empezar, fíjense, solo como un ejemplo, en griego el sonido de la letra hebrea chin, que parece como una W, ¿sí la ven? Parece una W en español, pero no se pronuncia como W, se pronuncia como la CH. CH, ¿cómo se pronuncia en español? Así es. Para empezar, esa letra en hebreo, en griego no existe esa letra. Pues ¿cómo le van a hacer? O sea, digo, es complicado. O sea, cuando de un alfabeto, de un idioma a otro, hay letras que no existen, pues tienes que encontrarle la que más se parezca. Y de ahí ya le vas componiendo. Pues es un arreglo, ¿no? Es como cuando una pieza no cabe y ¿qué hacemos los mexicanos? Nos las ingeniamos y esta le queda y le mochamos, le pegamos, le ponemos un alambre y ya quedó. Pero pues no es la original, o sea, nunca va a ser la original. Así también pasa en la transliteración o traducción de las palabras a otro idioma. Entonces, para empezar, la segunda letra de derecha a izquierda del nombre de Yeshua
es como una W en la letra china en hebreo, no existe en griego. Y por ello se suplantó con la letra griega sigma, que es así como una O con una colita, es una S, es el equivalente a una S. ¿Sí lo entienden? Y para completar y hacer el nombre de Yeshua masculino, ya que muy parecido en español. En español, por ejemplo, los nombres acá entre nosotros que terminan con A generalmente son femeninos. María, Marta, Rebeca, Patricia, todas las A terminan con A, es femenino, ¿verdad? Es más común. Y lo masculino, pues, puede terminar con varias letras. Vean, así también, para hacer que el nombre fuera masculino, porque Yeshua, ¿con qué termina? En español, ya traducido. Con A, pues parece más femenino. Por eso le pusieron al final otra letra sigma, pero la letra sigma final ya es como una culebrita, ¿verdad? Como una S. Esa es la misma que aquella redondita que es como una O con una colita. Las dos son sigmas. Más que la primera se utiliza en medio de los nombres y la que parece una culebrita, una S, se utiliza al final del nombre. Entonces, todo ese arreglo le tuvieron que hacer, fíjense, para que el nombre del hebreo, fíjense, incluso ahí abajo ya lo puse, vean, Yeshua es en hebreo, en griego se pronuncia Yeshua, ya lo vimos cómo está escrito arriba, y de ahí se redujo más al latín y le pusieron Jesús en latín, y finalmente la I latina en el siglo XVI, cuando empezó a utilizarse ya la J es reciente en el idioma español, en el siglo XVI la cambiaron y terminó por ser el nombre de Jesús y con acento. Entonces, vean todo este trabajar de cambios que se hicieron. Por eso es que hoy en día los que estudiamos raíces hebreas decimos, si realmente queremos estar más apegados a lo que originalmente la escritura nos enseña, no hay como ir a las raíces. No hay como ir a las raíces. Porque de tantos cambios que ha habido, usted ya no sabe. Es como cualquier cosa. Por ejemplo, se me ocurre ahorita, ¿no? En los años que estudié en el seminario, por allá en los 90, 94, 97, algunos amigos vivíamos ahí en un edificio internados, como unos 15, 20 minutos de Tepito caminando. Y en la colonia Valle Gómez, calle Plomo, ahí tenía la denominación de la Iglesia Apostólica del Seminario Teológico. Allí vivíamos 2, 3 meses estudiando. Algunos compañeros se iban pues caminando, no ahí a Tepito. Usted llega a Tepito y se emociona porque ve un montón de marcas. Nike y otras marcas son de las caras de ropa, Adidas y de pantalones, de tenis, de todo. Dice, wow. Y lo pregunta, ¿cuánto sale? No, pues tanto. Válgame Dios, bien barato. Pues sí, se la compra y sale pues una ganga de marca, mire, como al 20% del valor. Pero pues lo que sabemos de eso, sabemos de dónde viene eso. Pues son marcas, ¿cómo le llaman? Piratas. Exactamente. Obviamente usted quiere la de marca, pues esa cuesta mucho más. Y lo mismo pasa con esto del nombre, ¿verdad? Digo, es quizás una comparación algo rara, pero usted decide si trabaja con una marca de un nombre ya muy trastocado, muy diluido, o con el nombre original. ¿Qué preferimos? ¿Jesús o Yeshua? Si lo podemos llamar con el nombre con el que le llamó su madre Miriam, pues qué mejor. Amén. Aunque todavía alguien diga, no, es lo mismo. Bueno, vamos a ver, vean. En esto mismo de los errores de transliteración del nombre, fíjense bien. Ahí les voy a dar unos tips. La transliteración de la letra, la primera del nombre de Yeshua, que es la Yod, que es como un puntito, así como una colita, pero arriba.
como cuando uno cierra entre comillas, ¿se acuerdan? Pero es una sola rayita. Es la letra más, la yod es en hebreo, la letra más pequeña del alefato. No sé si ustedes han escuchado por medio de la palabra alefato. Alefato es el nombre como se le llama al abecedario hebreo, porque en nuestro idioma es ABC, abecedario, y en el hebreo es Aleph, Bet. Así empiezan los nombres del Aleph, Bet, alefato. Bueno, son cuestiones técnicas si quieren. Entonces, cuando la yod en hebreo, que es la letra más pequeña del alefato, pasó al español como una J, porque no hay equivalente. Otra vez es esa rayita con colita, no existe en español. Entonces, de ahí que en Mateo 5:18, vean, se dice, ¿cómo leemos en versión Reina Valera Mateo 5:18? Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una J, aunque ahí realmente debería ser ni una yod, ni una tilde, pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, originalmente el Señor se refirió a la letra yod. Ahora, fíjense bien, la letra yod, en el hebreo que se traduce en español como J, nos va a mostrar por qué en el idioma español cambiamos la Y en hebreo, que es más parecida a la yod es como una Y, así se pronuncia. ¿Cómo la cambiaron por la J, verdad? Entonces, en lugar de decir Yaudá, ¿qué es Yaudá? La palabra Yaudá, Judá, le cambiaron por J, la Y, la yod la convirtieron en J. O en lugar de decir Jerusalén, bueno, así lo decimos, Jerusalén, en lugar de decir Jerusalén, que significa Jerusalén. Vean cómo cambian radicalmente las palabras. Y esto es, Jerusalén es la transliteración en español de las letras hebreas. Pero eso es lo más cercano al original, es el nombre de la ciudad de Dios, Jerusalén, por Jacob. Bueno, ahí me pasé Jacob. Sí. Todo esto explica también, por lo tanto, cómo la palabra Yeshua, como ya no se pronuncia la Y así, se transformó en Jesús, en la J. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces, vean, todo esto tiene que ver con transliteración, cambio de palabras, de letras que no existen de un idioma a otro. Y eso es lo que hace que al traducir o al transliteral ya se pierdan muchos contenidos. Ahora, dentro de los errores de transliteración del nombre, aunque se considere un reconocido esfuerzo de transliteración del nombre en hebreo, de Yeshua al español, y no solo el nombre de Yeshua, de toda la Biblia, sin embargo es mucho más complejo que se conserve su significado original, porque obviamente ya no es la letra original, ni el sentido original, ni la raíz original de donde venía la palabra, y por lo tanto el significado se pierde o se diluye. Ya no es lo mismo la marca pirata que la marca original. Y algunos de verdad, tomando eso, algunos se sorprendían porque decían, llegamos a ver algunos hermanos que traían marca original y a ver checaban, oye, pero sí es muy parecida. Pero ya al momento de que la miraba usted bien, no, es la misma. Y obviamente cuando la lava, la usa, pues no. Pero se parecen mucho, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué es tan importante? Aunque sea un gran esfuerzo el de los traductores de la Biblia a otros idiomas, se reconoce, son eruditos, es mucho trabajo, pero obviamente no es lo mismo. La obra final no es el mismo significado, sobre todo porque decíamos que pasó del hebreo al griego, del griego al latín y al final al español, y finalmente dice, ya que los nombres personales no se pueden traducir a otro idioma, solo se transliteran. Se pone el equivalente de cada letra, porque no hay otro significado equivalente. Ahora yo aquí pongo al final que los nombres personales no se pueden traducir a otro idioma, pues porque no hay equivalente, solo se transliteran otra vez. Y ahí les voy a dar ejemplos, miren.
Ahora, miren, esto me gusta, lo quise poner aquí porque me parece importante. La letra más pequeñita que ya dijimos del alefato en hebreo es la yod, es la letra excepcional del nombre. Incluso acuérdense que es la primera letra del tetragramatón, ¿se acuerdan? Por 4 letras, la primera es yod, de derecha a izquierda. La letra yod es la más pequeña de las letras del alefato hebreo, algo así como una I, pero cortita, minúscula, o sea, no tan larga, un ganchito. La yod tiene el honor de ser la primera letra de cientos de nombres importantes en la Biblia. Por ejemplo, Israel, ve, ahí está en hebreo, a la derecha, Israel, y la puse en amarillo para que la distingan, porque todos los nombres empiezan en hebreo de derecha a izquierda. Vea, Israel empieza con Yod, Judá es Yahudá, ahí está enseguida, y también la puse en amarillo, empieza Judá. Jerusalén, como dijimos ahorita, Jerusalén, ahí está enseguida, son 3, 4, 5, 7 letras y empieza con la Yod. Jesús o Yeshua, mejor dicho, son 4 letras y también empieza con Yod. Todo y muchas palabras más en hebreo. Y algo importante, es la primera letra del nombre del Eterno. En español se traduce como YHWH. La Y es la transliteración de la Yod. Nada más que ahí, ¿sí? Israel no se escribe así, se escribe con Y, Israel. Ok. No es con Y. Ah, ok. Ajá. Sí, eso también es cierto. Sí, Israel es con Y. Tienes razón. En hebreo sí. Ahí las puse yo en español, la otra vez como Jerusalén, ahí le puse Jerusalén. Sí, Jesús es de Chua, obviamente yo las puse en español. Pero en hebreo, vean, todas empiezan con yo. Y finalmente alguien ha dicho que la yo representa la esencia del nombre del Eterno dentro de cada uno de los nombres donde se utiliza. Todos esos nombres, por ejemplo Israel, Jerusalén, empieza con la yod, algo del nombre del Eterno va implícito en esos nombres. No es casual que digan, nomás porque empieza con la misma letra del tetragramatón, ¿no? Hay algo mucho más. Ahora, vean, esto nos enseña que es difícil traducir un nombre. Voy a empezar con esto para que se den una idea de por qué esto es complicado, ¿eh? Repito, para algunos es algo simple, Yeshua equivale a Jesús y olvídese de todo. No es tan fácil. Es muy difícil traducir un nombre, traducirlo, La transliteración sí se puede, es nada más poner el equivalente de cada letra en otro idioma. Pero traducirse es encontrarle el significado de un nombre a otro idioma. Por ejemplo, yo doy ejemplos aquí. El ejemplo en el nombre del expresidente de Estados Unidos, George Bush. A donde quiera que él va, aunque vaya a Arabia y los nombres de los árabes sean, o a China, ¿verdad? Puros jeroglíficos raros, no va a encontrar usted George Bush con letras chinas. Sino cuando dicen, vino aquí George Bush, ¿qué le van a poner? Todo viene en chino, nomás George Bush se queda como George Bush, sigue siendo George Bush en todo el mundo, porque no hay un equivalente. Usted a lo mejor dice, viene a México, acá le decimos Jorge Bush, porque George pues es Jorge, ¿verdad? Parece que, pues sí, uno dice sí, pero la verdad es que no, ahí usted ya lo está cambiando. Jorge es en español. Ahí dirá, pues sí, allá es George, pero pues el nombre George Bush es George. Ahora, si estos no los cambiamos en nuestro uso común, ¿por qué si cambiamos el nombre de Yeshua? ¿Sí me explico? Porque ese sí lo cambiamos a voluntad. Ahora, por ejemplo, en inglés, fíjese, y ahí pongo porque los nombres no pueden cambiarse, solo se transliteran. O sea, si se ponen tal y como están. En inglés, ¿por qué dicen Christopher Columbus? Cuando en español era, pues, Cristóbal Colón. ¿O por qué decimos en español Guillermo Tell, o mi mentor, cuando su nombre real en alemán fue Wilhelm Tell? Wilhelm, equivalente a Guillermo. Pero ese equivalente no es lo mismo. ¿Sí me explico?
Entonces, cuando esos nombres se utilizan y no hay equivalente en otro idioma, pues los dejamos igual. Porque en el caso de Yeshua, le cambiamos a Jesús. Es simplemente una pregunta. Vean, otro caso más de por qué es difícil traducir un nombre a otro idioma. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. ¿De qué le suena ese nombre? ¿Qué es? Italiano, ¿no? El famoso músico italiano. Usted dice, pues José Verde. Ya está. ¿Para qué se le hace tan raro? José Verde. Pero nadie le llama así. Nadie le llama José Verde. Acá vamos a entrevistar al señor José Verde. No. Es Giuseppe Verdi. Y de igual manera el nombre de nuestro Mesías en su idioma original hebreo fue Yeshua o Yehoshua. ¿Y por qué lo cambiamos? ¿Por qué no lo conservamos igual? Ahora, si ahora podemos pronunciarlo en su originalidad, como realmente fue su nombre hebreo, pues respetemos esta regla universal aplicada a los nombres personales de no traducirlos, sino transliterar los nombres, nada más. ¿Sí me explico? Ahora, pongo aquí, ¿verdad? Porque hay gente que es muy rigurosa y dice, no, es que si ustedes no hacemos lo que ustedes dicen, ustedes imponen y ustedes... No. Por eso pongo aquí como una nota. Ahora, si usted prefiere seguir la tradición occidental y seguirlo llamando Jesús, pues es su decisión. Amén. A nadie se le obliga, a nadie se le va, no, a fuerzas. Pero sí estando consciente de que Jesús pues no es lo mismo que Yeshua. Amén. Bien, díganme si vamos bien. Ahora miren, vamos a pasar de dónde viene pues el nombre de Jesús, ¿verdad? Ya quedamos. Bueno, vamos a ver que primero del hebreo Yeshua al griego fue Jesús. Y vean, ¿de dónde salió por primera vez en griego? ¿En dónde lo pusieron por primera vez? Y aquí pongo algunas preguntas para empezar. Vean, ¿fue el nombre griego Jesús inventado por el catolicismo romano? Algunos piensan que de manera así muy mal, pues sí, con mala intención, lo inventaron para deshacerse del nombre hebreo. Algunos piensan que sí. Otros más, porque la semana pasada un hermano se me acercó y me dijo, hermano, es que busque por ahí el nombre de griego Jesús y va a ver cómo es un nombre ofensivo que se inventaron para descalificar el nombre del Mesías en griego, los enemigos de la fe. Y sí hay un cierto hipótesis, por eso pongo la pregunta, ¿representa un apodo insultante? Porque hay teorías que afirman que el nombre griego Jesús, que se tradujo del hebreo Yeshua, fue inventado por supuestos enemigos de la fe y significaba originalmente he aquí el caballo o he aquí el cerdo. Y algunos piensan que tenía que ver con la raíz del nombre Zeus, que era un nombre griego, ¿verdad? De un dios pagano, desde luego, el dios principal de los griegos, y que se podía traducir Jesús como viva Zeus. Lo cierto es que esa teoría no se ha podido demostrar. Algunos piensan que si hubo gente que se lo inventó como un nombre ofensivo para referirse a Yeshua, en lugar de Yeshua llamarle Jesús, pero es como decirle un caballo, un cerdo, pero no se puede comprobar. Lo cierto es que el nombre Jesús, y ahí aparece en griego, primero apareció en el tercer siglo antes de Yeshua, en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? Fue la traducción del Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, del hebreo al griego koiné. Y el griego koiné significa común, o sea, el griego que usaban las masas, el pueblo, porque también había un griego intelectual, un griego para los poetas, para los filósofos, para los académicos, pero este era el griego koiné, el griego común. Y esa traducción se hizo en el siglo III antes de Yeshua por rabinos judíos, que obviamente, como muchos se fueron, ¿dónde estaban ellos? En Alejandría. En Alejandría fueron a parar muchos judíos, y ya hablaban griego y el hebreo ya no lo conocían. Entonces, el grupo de rabinos
70 sabios aproximadamente, por eso viene la palabra Septuaginta, 70, fueron los que supuestamente hicieron la traducción del hebreo al griego, y ahí ya el nombre de Josué en hebreo lo pusieron con el nombre griego de Yesón. Ahí fue la primera vez que se reconoce que se utilizó el nombre. ¿Sí me explico? Entonces ahí se empezó a utilizar. Ahora vean, voy a llevarlos a esto. Vean. ¿Qué relación hay con el nombre de Josué entonces? Jesús o Yeshua, ¿en qué forma se parece el nombre de Josué? En hebreo, el nombre Josué tomó al menos dos formas. El nombre largo, Yehoshua, que aparece con 5 letras, ahí veanlas en hebreo, ¿sí las cuentan? Aunque no sepan cómo se llamen, son 5 letras. Y en libros anteriores del canon, o sea, el nombre más antiguo que se utilizó en el Antiguo Testamento, cuando ya se tradujo, fue Yehoshua, el nombre largo fue el primero, según se estima, el más antiguo. Y después también se tradujo Josué como Yeshua, con solo 4 letras, en libros más tardíos del Antiguo Testamento, como el caso del libro de Crónicas, Esdras y Nehemías. O sea, en Crónicas, Esdras y Nehemías el nombre de Josué se va a encontrar como Yeshua, y en libros más antiguos de la Torá va a aparecer con el nombre largo Yehoshua, para referirse al nombre de Josué. Es el mismo, del Salvador. Esto explica por qué el nombre de Josué es escrito igual en griego Jesús en el Nuevo Testamento griego, en 2 pasajes, Hechos 7:45 y Hebreos 4:8. Ahí en esos 2 pasajes se menciona el nombre de Josué y también aparece como Jesús en griego, es el mismo que utiliza para Yeshua y que se traduce como Jesús en la versión inglesa King James en esos 2 mismos versículos. Entonces, en conclusión, el nombre de Josué en hebreo es idéntico al nombre de Yeshua. Más que el nombre largo es Yehoshua, el nombre corto es Yeshua. 5 letras en hebreo, 4 letras el nombre corto. ¿Sí me explico? Lo vamos entendiendo, dígame si voy rápido. Ahora, por eso aquí preguntamos al final, ¿Yeshua o Yehoshua? Ya dijimos que Jesús no, Jesús es un nombre muy ya trastocado, ya perdió casi totalmente la esencia. Se parece a lo mejor en alguna que otra, pero ya no. Es como que de tanta marca pirata ya fue el más diluido, el más barato. En conclusión, decimos que bíblicamente el nombre Yeshua es lo mismo que Yehoshua, el nombre largo y el nombre corto. Solo que los profetas Ageo y Zacarías, más apegados a la Torá, conservaron el nombre largo Yehoshua para referirse a Josué, o también para referirse al sumo sacerdote, mientras que, ahorita les voy a decir, porque hay dos Josué en la Biblia, ¿verdad? Ahorita les voy a explicar cuál. Mientras que en Esdras, que fue más antiguo en el canon del Antiguo Testamento, y según los historiadores fue el más cercano a la corriente de los escribas. De hecho, algunos dicen que Esdras fue el fundador de la corriente de los fariseos. Ya en el tiempo más próximo al Nuevo Testamento, Esdras ya fue poquito antes del exilio. Él ya utilizó para el nombre de Josué, Yeshua. ¿Sí me explico? En el Antiguo Testamento, para el nombre de Josué, se utilizaba el nombre largo Yehoshua. En los libros más antiguos, la Torá y algunos profetas como Ageo y Zacarías, y en los libros más recientes hacia el Nuevo Testamento como Esdras, ya se utilizaba la forma corta, Yeshua, ya no era Yehoshua, pero es el mismo nombre, y ahí proviene de la misma raíz. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay 2 personajes a los que se les da el mismo nombre en el Antiguo Testamento. Yehoshua, a Josué el hijo de Nun, ¿quién es? ¿Ya lo reconocen? El que introdujo al pueblo de Israel después de Moisés, el sucesor de Moisés. Y a Josué el hijo de Josadac, el sumo sacerdote, que ministró después del exilio y le tocó reconstruir el templo.
van a ver que hay dos Josués, pero obviamente con una distancia de muchos años de diferencia. Josué pues fue en el tiempo de Moisés, y el otro Josué, el hijo del sacerdote Josadac, fue en la época después del exilio, cuando regresan a reconstruir el templo, también se llamaba Josué. Ahora la pregunta, ¿cuál es la diferencia etimológica entre estos nombres aparentemente equivalentes? Pues ninguna, simplemente que Yehoshua significa nombre largo, Yahweh salva, mientras que Yeshua es el nombre abreviado que significa solamente salvación. ¿Sí o no? Jehová salva, o Yahweh salva, mejor dicho, ese es Yehoshua, el nombre largo, y Yeshua, el nombre corto, simplemente es salvación. ¿Vamos bien? Bueno, igual lo vamos a dejar ahí para que si alguien se inquieta y dice, hermano, me estoy haciendo un poco bolas, pues esto nos va a dar oportunidad para estudiar más. Pero ya voy terminando, vean. El nombre, fíjense, esta es la clave de todo a lo que quiero llegar. El nombre del tetragramatón, en español es YHWH, está contenido en el nombre Yehoshua. Ahí está. O sea, cuando alguien llega a pensar, vean, los que creen en la Trinidad, llegan a pensar que son un Dios en tres personas, ¿verdad? Y piensan que es un nombre del Padre, tiene un nombre, el Hijo tiene otro, y el Espíritu, pues no, porque nomás es el título, Espíritu Santo. Pero piensan que el Hijo y el Padre, pues son dos nombres diferentes. No, es el mismo. El nombre es el mismo. Porque el nombre del Hijo contiene el nombre del Padre. ¿Sí lo entendemos? Por eso cuando el Señor, siempre que habló incluso del bautismo, dice, bautícenlos en el nombre, en mi nombre, un solo. No hay nombres, es uno. Entonces, Yehoshua, que es la forma larga de 5 letras en hebreo, pues se compone de 5 letras consonantes hebreas, y vea cuáles son. Yod, Hei, Vav, Shin y Ayin. O sea, de derecha a izquierda, el nombre de Yehoshua, el nombre largo, que significa Yahweh salva, se compone de 5 letras. Yod es la primera del lado derecho, la Hei, la Vav, y luego la que parece W es la Chi, y la que parece una Y es la letra Y. Ahora, ¿qué le dices? Que las primeras 3 letras del nombre de Yehoshua son las mismas primeras 3 letras del nombre del Todopoderoso. ¿Sí? ¿Cuáles son las letras que ya habíamos estudiado? Yod, He, Vav, He. Entonces las 3 primeras son Yod, He, Vav. Y en Yehoshua son las mismas, Yod, He, Vav. ¿Sí o no? ¿Sí las ve? Entonces, en pocas palabras, el nombre Yehoshua contiene ya en las primeras letras el nombre del Eterno ahí. Y ya abreviado da como resultado Yeshua, salvación. Pero de ahí proviene, es el mismo nombre, es la misma raíz. ¿Sí quedó claro o no? Entonces, Yeshua, primeras 3 letras, Yod, Hei, Vav. Y el nombre del Eterno es Yod, He, Vav, He. Las primeras 3 letras son las mismas. Entonces ahí está contenido, el nombre del Eterno está contenido en Yehoshua. ¿Sí o no? ¿Sí lo capta? Son las mismas, empieza de la misma manera, las primeras 3 letras son las mismas. Ahora, aquí lo va a entender mejor, miren. Acabo de ver un video, que por cierto se lo voy a recomendar, de un ministerio de raíces hebreas, que hace muy buenos videos, Y aquí la pregunta, ellos ponen en una parte del video y me gustó para compartirlo. ¿Cuál fue el nombre sobre el madero que pusieron como motivo de la crucifixión de Yeshua? Porque se acuerdan que Pilato dijo, bueno, no los puedo convencer de que no lo maten, porque ellos se aferraron, crucifícalo. No queremos ¿a quién les ofrecía él? A Barrabás. No, Barrabás no, queremos a Yeshua. ¿Y qué quieren que haga? Crucifícalo. Ahora, ¿cuál fue el nombre? Dijo que lo voy a crucificar.
sin saber que él estaba haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? Lo quiso salvar, no se pudo, pero dijo, eso sí, lo van a hacer bajo mis reglas. Y bueno, fue la crucifixión, pero le dijo Pilato, van y le ponen este letrero en 3 idiomas. El primero de arriba, ¿qué idioma es? Hebreo, y son 4 palabras. Abajo, en medio, tenemos el idioma griego, que otra vez es lo mismo, transliterado el significado. Y a mero abajo tenemos el idioma latín. No le alcanza a reconocer algunas letras, pero quiero que se fije algo en particular, miren. De las 4 palabras, perdón, de las 4 palabras, vean esto, a ver qué les parece. Miren, la primera palabra, ¿con qué empieza? Con la Yod. La segunda, Her, Bab, Her. Por eso cuando los rabinos fueron y vieron ese nombre, ¡ay! No puede ser, quítalo eso. Ahí está el nombre del Eterno. Aquí ya está traducido, mira, aquí está ya, aquí está obviamente Jesús o Nazarayos o Basileus, ese es rey, Ton Yaudayo, así dice en griego, y acá es en latín, el latín lo entendemos, se parece un poquito más al español, Jesús Nazarenus Rex o rey Indaeor, no sé qué más, ahí se llama las. Pero vean, ¿cómo se traduciría eso? Ahí se lo voy a poner, vean. El nombre en hebreo es lo que me interesa. El nombre de Yahweh quedó inscrito sobre el madero en la crucifixión de Yeshua o Yehoshua. Fueron 4 palabras, vean. La primera es Yeshua, ahí está. Ahí empieza la Yod, vean. 4 letras hasta allá, Yeshua. En la otra, que es la palabra Anodri, empieza con una G, y son 3, 4, 5 letras. Y ese significa el nazareno. Y luego tenemos la tercera palabra, es Bemelech, y empieza con una Bab, y son 1, 2, 3, 4 letras, y ese se traduce como el rey y rey. Y termina con la palabra Ayeudim, que también empieza con la letra G. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, y se traduce como de los judíos. Entonces en español ya traducido era Yeshua, el Nazareno, el rey de los judíos. Pero si se fijan que las 4 letras son Yod, Hed, Bab, Hed. Por eso cuando ellos vieron dijeron, no, quítelo. ¿Cómo están poniendo el nombre del Eterno sobre? O sea, estamos crucificando al Eterno. Para que todos los que pasaran bien. ¡Qué revelación! Pero no, quítalo, no queremos ver ese letrero. ¿Cómo ven? Interesante. Ya aquí casi termino con esto, vean. La representatividad del nombre. ¿Por qué es bien importante esto? Hay un pasaje cuando el pueblo de Israel anduvo vagando en el desierto. ¿Recuerdan cómo fue el pueblo rebelde? Y el Señor dijo, ¿saben qué? Le dijo a Moisés, ya me tienen hartos. Y dice la Escritura que envió a su ángel para que los guiara durante todo el camino, ¿verdad? Los protegiera y los guiara. Pero fíjense cuál fue la instrucción que le dio el Señor a través de Moisés al pueblo, ¿verdad? Fíjense, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino al pueblo de Israel y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. Bien. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Y ahí viene lo más importante, porque mi nombre está en él. O sea, ese ángel no era simplemente un ángel que iba para ir con el Señor y chismearle, mira, se están portando mal, mira, Señor, ¿qué hago con ellos? No, un ángel que recibió la encomienda y llevaba el nombre en él
que en pocas palabras era como si idénticamente el Todopoderoso estuviera ahí. Es un representante legal, se llama. El ángel fue un representante legal. Como el día de hoy, ¿verdad? Cuando usted dice, no puedo ir a tal cosa, cobrar o hacer un trámite legal, ¿qué hace hoy en día? ¿A un acto legal qué es? Se le da una carta poder a alguien. Yo le digo, mira, está firmado, donde yo lo faculto a usted para que mi nombre vaya y haga cualquier trámite. Entonces, la persona que lleva ese poder es como si fuera la misma persona que representa, lleva toda la autoridad legal. ¿Sí me explico? Y es lo mismo, esto existía en el pueblo de Israel, por eso ese ángel que el Señor encomendó de guiar al pueblo, dice, tengan cuidado, porque en él, dice, porque mi nombre está en él. Lleva un poder legal. Y si no lo respetan a él, ahí es como si yo estuviera. De la misma manera, el nombre de Yahweh está representado en Yehoshua o en Yeshua. Tan así, que obviamente encontramos en la Escritura que se exige ante él toda obediencia. Y vean lo que dice aquí. Esto ya lo entendemos, ¿no? La representatividad del nombre en Yeshua. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 2:9-11? Léalo conmigo. Por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yehoshua o Yeshua contraído, ¿qué significa Yehoshua? Yahweh salva. Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yehoshua o Yeshua HaMashiach, el Mesías, es el amo para gloria del Padre Yahweh. Entonces, ahora Yeshua lleva implícito, como dijera el Señor a aquel, el ángel lleva la representatividad de mi nombre. Y Yeshua igual. Yeshua no es cualquier personaje, representante legal del Eterno y Todopoderoso en ese nombre, Yeshua. Amén. De tal manera que con esto Pablo dice, solo en ese nombre hay salvación, solamente en el nombre de Yeshua o Yehoshua que seremos salvos, según Romanos 10:13, que dice, porque todo aquel que invoca el nombre del amo será salvo. Y dice Pablo, el escritor a los Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, por eso es tan importante. Y la pregunta es, si hubiera otro nombre, ¿qué no diría en la Biblia? Pues deberían de quitar ese pasaje, ¿verdad? Cualquier nombre que se parezca a este es válido, ¿no? Dice, no hay otro nombre, no hay bajo el cielo. Si fue Yeshua, ese es el nombre, no lo podemos cambiar, porque ese es el nombre que representa toda la autoridad legal, implícito en el mismo nombre, el nombre del Eterno. Amén. ¿Cuánto se goza? Y vean, como recordatorio, Yeshua, lo mismo la vez pasada, seguirá revelando su nombre. Pónganse de pie. Fíjense, el Mashiach, Yeshua mismo predicó, y leo Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Vean, el mundo no te ha conocido. Qué revelador es esto, ¿eh? No queramos que estas cosas las conozca la gente no creyente, porque para ellos no se les ha revelado. Por eso Yeshua dijo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, ¿a quién se refiere estos? A los discípulos. Han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer. Esto es lo más maravilloso, se lo seguiré dando a conocer. ¿Con qué propósito? Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y aquí pues está muy claro. Nuestro Mesías, él le dio a conocer el nombre a los discípulos. Ellos lo llamaban con el nombre de Yeshua, sabiendo qué significaba. Y aunque era un nombre común en su tiempo, y llevaba implícito el nombre del Eterno. Pero lo más importante es cuando dice, y lo seguiré dando a conocer, y esto se está cumpliendo en este tiempo final. En este tiempo final está dándose a conocer el nombre de Yeshua, el Eterno. Entonces, ahí recapitulamos una vez más. ¿Bien?
Una de las maneras de caminar por la verdad es investigar todo, aprender sobre las enseñanzas de los discípulos del Mesías para difundir su palabra, pero preferentemente en el contexto cultural en que se produjo la aparición del Mashiach, del Mesías. ¿Y en qué idioma estamos hablando? En el hebreo, el contexto cultural hebreo. Por eso es muy importante conocer los términos, los nombres en hebreo, ya que no tienen la deformación del idioma griego, ni latino, ni español, ni inglés, ni ningún otro. Y para eso hay que investigar y estudiar la palabra, la Torá del Eterno, y es necesario. Amén. Vamos a pedir. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.